estudios de la Subsecretaría de Previsión Social y me han pedido que pudiera explicar un poco de qué se trata el proyecto de reforma previsional que está en el Parlamento. Bueno, tenemos aproximadamente 45 minutos, así que vamos a tratar de ajustarnos a ese tiempo. Lo primero es señalar que hay tres proyectos que se han presentado en el Parlamento, son tres proyectos separados y apuntan a elementos distintos. Básicamente, los objetivos de los tres proyectos en conjunto, si uno los quisiera analizar a modo bien grueso, apuntan a enfrentar elementos que han sido cuestionados y que han recibido un reclamo ciudadano desde hace bastante tiempo. La mayoría de ustedes saben, han habido una serie de cuestionamientos desde el año pasado, desde una gran marcha que organizó la Coordinadora Normas AFP, pero también de bastante antes ya se venía con una serie de cuestionamientos. ¿Cuáles son los objetivos centrales, lo que busca este proyecto a través de lo que ellos han venido a llamar la creación del nuevo ahorro colectivo? Por un lado, es dar continuidad a la reforma que se comenzó y que se impulsó en 2008. La presidenta Bachelet comenzó un proceso de reformas en el ámbito previsional el año 2008, en el cual la obra más conocida es el Pilar Solidario, que básicamente apunta a los sectores más vulnerables y más pobres de la población, al 60% de la población más vulnerable, en darle apoyos a través de subsidios estatales. Darle apoyo que está muy enfocado hacia las mujeres, darle apoyo a todas aquellas y aquellos que no tenían ningún ahorro previsional o que por circunstancia de la vida ese ahorro era extremadamente bajo, podían acceder a una pensión básica solidaria, y darle apoyo a los que tienen poco ahorro y que por lo tanto la pensión es muy baja, un complemento de dinero de cargo de impuestos que se llama el aporte previsional solidario. Asimismo, esa reforma dio un complemento a las mujeres que se llama el bono por hijo e hizo algunos cambios regulatorios. Dentro de los más destacados tal vez es la licitación de cartera, que ha permitido ir bajando las comisiones efectivamente en el tiempo, más algunos cambios institucionales de reestructuración de las superintendencias del Instituto de Previsión Social, que pasó a tener otras funciones, pero uno podría redondearlo en ese sentido. Si uno quisiera ver dónde se invirtieron el grueso de los recursos o quiénes fueron los más beneficiados por la reforma del 2008, son los sectores efectivamente de menores ingresos y aquellos que no han cotizado. Haciéndose cargo de esa situación y haciéndose cargo que las pensiones son bajas, además de los menores ingresos en la clase media y el sector de ingreso un poco más alto y que están cotizando, esta reforma cambia el foco. Eso es bien importante tenerlo presente, y si el objetivo de esta reforma que está ahora, además de apoyar a los sectores más vulnerables, seguir apoyándoles, no es apoyarlos a ellos exclusivamente ni invertir ahí todo el esfuerzo, sino que esta reforma que está ahora tiene por objetivo apoyar a un sector que es de clase media, que en la reforma anterior se vio muy poco apoyado. Entonces, cuando salen en la televisión o los candidatos salen a hablar y te dicen, sí, es que esta reforma es regresiva porque a los sectores más pobres efectivamente no los porcentualmente el aporte que van a recibir es bastante menos que sectores de mayores ingresos, es verdad. Porque esta reforma no se puede entender sin la anterior. Ya en la anterior se hizo un esfuerzo y se le dio una serie de recursos a los sectores que no cotizaban o que cotizaban muy poco. Esta reforma apunta a otra cosa. Apunta efectivamente a los que están cotizando permanentemente en cómo se les mejoran las pensiones, o los que han cotizado más permanentemente cómo se les mejoran las pensiones. Entonces eso es un elemento que hay que tener en cuenta porque es parte del objetivo. Por lo tanto, es entender esta reforma, hay que entenderla dentro de la continuidad de una reforma que ya se hizo en 2008 y una continuidad que en enero de este año se mejoró un 10% el pilar solidario a todo ese sector. Por lo tanto, esta reforma no es su prioridad o no está enfocada en nuevamente aumentar más recursos al pilar solidario. Eso se puede hacer, si hubiera más ingresos, porque estamos también en una esclecha fiscal, si hubiera más ingresos se podría hacer, pero no es el foco. ¿Cuál es el foco? Mejorar los montos actuales y futuros pensiones de las y los adultos mayores, lograr mayor equidad. Eso es uno de los focos de esta reforma. Nosotros tenemos un sistema que es individual, en donde cada uno ahorra de manera individual en un fondo
y de acuerdo a su propia realidad, a sus ingresos, etcétera, va a recibir después la pensión que ha logrado acumular. Dado que las mujeres en promedio tienen un 20% menos de ingresos y dado que las mujeres viven más que los hombres, de acuerdo a cómo está hecho el sistema, siempre las mujeres reciben bastante menos pensión. Entonces, ahí hay una inequidad. Por otro lado, hay sectores que tienen menor ingreso o hay personas que han tenido situaciones, que habiendo cotizado varios años, han tenido accidentes, han tenido situaciones familiares, etcétera, que le han imposibilitado, y por lo tanto tu historia laboral se reproduce después en tu pensión. Eso es un elemento que esta reforma trata de mejorar incorporando elementos de solidaridad. ¿Por qué es importante incorporar elementos de solidaridad? Bueno, porque los principios de la seguridad social internacionalmente aceptados, que los propone la OIT, básicamente más una serie de otras instituciones internacionales, te dicen que los sistemas de seguridad social que están contemplados dentro de sistemas de seguros, si no son solidarios, efectivamente el riesgo individual es muy fuerte siempre. Y por eso se inventaron estos sistemas ya a finales de 1800, porque hacen que los riesgos que uno va teniendo en la vida se vayan compartiendo solidariamente. Y ahí esta reforma incorpora dos elementos que lo vamos a explicar, que es una solidaridad intergeneraciones, una generación con la otra, que comúnmente se le suele llamar reparto, o la solidaridad intergeneraciones, hay varios modelos de reparto, y una solidaridad intrageneracional, que toda una generación va siendo solidaria con sus pares. Es bien importante porque Chile es uno de los países, cuando uno lo ve, ya que es una charla de economista en realidad, Chile es un país bien individualista, tenemos una concepción bien individualista y nos falta educación en solidaridad. Solemos entender que el asistencialismo es solidaridad y el asistencialismo es otra cosa. La solidaridad es cuando también nosotros en situaciones, es ser solidario entre nosotros mismos, es con los pares. No esperar que alguien esté extremadamente mal para poder ayudarlo, eso no es solidaridad, o es un tipo de solidaridad, pero la solidaridad que construye los sistemas de seguridad social, de pensiones, de salud, etcétera, requiere el que los ciudadanos completos sean solidarios. A mí me ha ido muy bien en la vida y hay gente que por diferentes factores no le ha ido tan bien, porque aquí hay temas de salud, hay temas de situaciones de hijos, familiares, de catástrofes naturales, hay una serie de situaciones que escapan a la voluntad solamente de la persona. Es como compartimos para que cuando lleguemos a la vejez, en este caso, todos podamos estar en la mejor situación posible. Esos son los conceptos de solidaridad que en Chile se practica bastante poco. ¿Qué otro elemento incorpora esto? Porque también es una demanda que ha salido de la ciudadanía bastante fuerte, es incorporar el rol público. Pero no el rol público a través de subsidiario, finalmente, en lo que el privado no se haga cargo. Porque aquí nosotros tenemos cotizaciones, que todos ustedes pagan cotizaciones mensuales, y todas las cotizaciones finalmente son administradas por privados. El rol público actualmente en nuestro sistema previsional es bastante marginal y tiene que ver básicamente con el pilar que le llaman el pilar solidario, pero que son subsidios estatales que complementan. En esta reforma lo que se trata es que el Estado vuelva a tener un rol, pero en el sector, en la parte del sistema contributivo, que ahora no ocurre. Y por eso se incorpora una nueva cotización de cargo del empleador del 5% que va a ser administrado por una entidad pública. Y finalmente también esta reforma incorpora una serie de medidas regulatorias del sistema de capitalización individual que tienen por objetivo, uno, regular mejor este sistema, generar mayores niveles de competencia, entender que se requiere mayor nivel de participación de los afiliados o de los cotizantes, y también incentivar la cotización y la formalidad, que es algo tal vez que en la federación de usted es menos contingente, pero en general Chile tiene un alto sector de informalidad y ello lleva también a que no se cotice. Actualmente nosotros tenemos nuestro sistema previsional, no sé por qué anda todo el rato Actualmente tenemos un sistema previsional que tiene tres pilares. El más conocido es el del que se generó el año 81, que es el contributivo de capitalización individual. Cuando se habla de los objetivos de este pilar, es básicamente
Se habla de suavizar el consumo entre las dos etapas de la vida, que es la activa y la pasiva, que hay diferentes niveles de gasto, hay diferentes niveles de necesidades, etc. Se hace a través de un financiamiento obligatorio que a cada uno le descuenta, que es aproximadamente un 11,2, 10% va a las cuentas, 1,2 va para la AFP a la cual uno está, hay algunas más baratas y otras más caras. Y los beneficios nunca van a estar asegurados, sino que dependen de qué fondo se invirtió y dependen del momento, de la situación financiera y económica que se haya vivido, y por lo tanto no se sabe exactamente cuándo es. Esta se puede complementar, como en muchos países, con un pilar voluntario, y el año 2008 se le incorpora lo que ya hablábamos de la reforma, que incorpora este pilar que se llama solidario, que es un pilar subsidiado para los sectores más vulnerables de la población. ¿Qué es lo que cambia ahora con esta reforma que se está viendo ahora? La nueva reforma lo que incorpora es, dentro de la parte obligatoria, incorpora un sistema de ahorro previsional colectivo, que se va a financiar con un 5% de cargo del empleador. Ya se ve en su diseño, básicamente, que como es de la parte de los cotizantes, va a apuntar a mejorar las pensiones de los que cotizan. Han salido varios planteamientos, sobre todo ahora que estamos en un debate de campañas presidenciales. Hace poco salió uno de los economistas, efectivamente, del candidato Piñera, que decía que esta era muy regresiva porque solamente le mejoraba o lo apoyaba las pensiones a 850.000 personas y no a los 2.200.000 pensionados. Lo que él está afirmando, dato grueso, es verdad. Porque si uno separa esos 2.200.000 pensionados, uno se da cuenta que hay un sector más o menos hoy día de 600.000 que son del sistema antiguo. Y que el sistema antiguo tenía una serie de regulaciones, de cambios, de modificaciones, y tienen pensiones, no todos, pero un gran número bastante más altas. Y ya se han hecho una serie de leyes. Este apunta efectivamente a mejorar pensiones a los que están en el sistema, si uno quisiera, el sistema AFP. Por otro lado, después tenemos a 400.000 más o menos, más los de invalidez, como 550.000 personas que están pensionadas pero tienen la pensión básica solidaria, nunca cotizaron. O cotizaron muy poco y se terminó. Esto tampoco apunta a mejorarle a ellos, eso es verdad. Y después te quedan los 800, 900.000 que están en el sistema de AFP, de VG, de todos diferentes tipos, y si se le incorporan invalidez, el otro llega a 1.100.000, que es a lo que este sistema apunta. El aumento de la cotización va a ser gradual y por lo tanto los beneficios también van a ser graduales. Se parte el primer año con 1% y después sigue a rango de 0,8. Al cabo de 6 años se va a haber aumentado la cotización con cargo al empleador. Ahí hay toda una discusión que también se ha dado, que básicamente se ha señalado varias veces que tener una cotización de cargo al empleador plantean dos cosas en las críticas. Una, que finalmente va a ser traspasado al trabajador, y dos, que es un impuesto, que no vendría a ser una cotización. Entre esas dos cosas, lo primero que se puede decir, la primera, que si va a ser traspasado al trabajador o no, hay dos elementos que tienen que ver. Efectivamente, en Chile tenemos poca capacidad sindical y eso no ayuda a la fortaleza de mejorar los salarios. Pero por otro lado, Chile ya tiene salarios bastante bajos en muchos lados. No sé el rango salarial de usted en realidad, pero el 50% de los chilenos tiene salarios que están bajo los 350.000 pesos y el salario mínimo va a llegar prontamente a 290. Por lo tanto, en ese 50%, un empleador va a tener que diferenciar todos los cargos que tiene entre 290 y 350, porque es legal. Y por lo tanto, la posibilidad de bajar más, el salario mínimo no puede porque es por ley, y el resto no puede a todos darle el mismo salario. Entonces también en un sector muy importante no hay esa capacidad. En todos los sectores que tienen federación, etcétera, la posibilidad es bastante más baja. Entonces, claro, ¿quiénes te quedan? Todos aquellos trabajadores que no tienen organizaciones sindicales más fuertes, pero con sueldos altos. Y esos básicamente son profesionales, etcétera. Pero eso también tiene mayor capacidad de negociación por su expertise personal.
por las capacitaciones y el perfil que tienen. Entonces eso también es discutible. Y después que esto sea impuesto, la verdad que es bastante debatible, dado que las cotizaciones en la economía es un concepto. Nadie alega porque el impuesto por definición es algo que te cobra el Estado para que no se, un cobro de impuestos nunca puede definirse a qué se va a usar. Eso es la regla general de los impuestos. Se cobran, van a un fondo común y no se puede decir para qué se va a usar. Porque si no, todos los grupos de presión harían presión para que el impuesto que están pagando fuera para algo beneficio de su gremio. Entonces, si tenemos un gremio como el Chile Trabajadores del Cobre, presionarían para que el impuesto del cobre mejoraran las condiciones de los trabajadores del cobre, etc. Uno podría pensar en ese. Y por eso los impuestos por ley nunca se puede definir a qué van. En cambio, esto te está definiendo lo que va. Así que esa es la primera regla, que no son impuestos. Y segundo, que esto se ocurra cada rato. O sea, aquí más de alguno debe estar en FONASA. Y en FONASA va a un fondo común también. Todos los conceptos de seguro van a fondos comunes. Esa es la lógica de la seguridad social y esa es la lógica de las cotizaciones. Y por eso existe el concepto de cotización, que es distinto de impuesto. Porque tiene un objetivo señalado y va a fondos que son solidarios. Entonces esto se ocupa en todos los lugares del mundo. Chile es la excepción que no tiene esto. Entonces, uno de los elementos centrales que hace esta reforma es incorporar esta institucionalidad pública que va a administrar este nuevo 5%. Y tal vez es uno de los elementos centrales del proyecto y de la reforma. O sea, dentro de los elementos que uno puede ser más crítico o menos crítico, hay una crítica que efectivamente muchas veces se hace que no toca nada del 10% de lo que ya hay para la AFP, que es efectivo. Uno puede hacer la crítica a eso o no hacer la crítica. Pero de lo nuevo, efectivamente no va a haber ningún peso más a las AFP y va a ser administrado por una entidad pública que es autónoma, que va, si uno quiere tener la equivalencia, va a ser con un directorio. Y están pensando en un modelo que sea como el del Banco Central, efectivamente, con personas expertas que se van a administrar bien los recursos y que use instituciones del Estado, al igual como hoy día son usados por los privados. O sea, el IPS ocupa muchas instituciones privadas, en realidad. Mucha gente le da a través del IPS, hay bancos que están intermediando, cajas, etc. Y por lo tanto aquí la idea es darle un rol más importante al Instituto de Previsión Social en complemento con esto que serían los administradores, que son la administración pública. Esto es un proyecto de ley en sí mismo, el crear esta nueva con rango constitucional, que es un proyecto de ley muy cortito y que es uno de los proyectos. ¿Qué va a pasar con el 5% de cotización que va a haber? Aquí lo que tenemos hoy día son dos problemas gruesos hoy día se enfrenta a la población. Uno es todos aquellos que ya están pensionados, todos aquellos que ya se pensionaron, hombres y mujeres, por el sistema de AFP con bajas pensiones. Es un problema y a ellos no se les puede seguir obligando a cotizar más. Y el otro problema es todos aquellos que en el futuro se van a pensionar. Entonces, este proyecto enfrenta ambos elementos a través de esta cotización patronal. Y dice, un 3% va a ir a cuentas individuales, pero administradas por esta entidad pública. Porque aquí también va a haber un desafío para ver cómo lo hace una entidad pública y vamos a ver cómo lo vienen haciendo las AFP, porque van a tener ahora una entidad que va a hacer lo mismo que ellos, pero desde otra vereda. Y el otro 2% se va a ocupar con 3 mecanismos solidarios. El efecto a largo plazo es aumentar más, tratar de llegar al 50%, los modelos te indican que se va a aumentar en un 46%, y el efecto inmediato, que una vez aprobada la ley y que entre en vigencia, que hay algunos meses en que comienza a rodar, a todos los actuales pensionados se le aumenten un 20% las pensiones, con un tope excepto a los más ricos, que un poco menos, que se deja el mismo monto. Pero es que inmediatamente aprobado, al tiro a todos los pensionados se le aumente su pensión base en un 20%.
Entonces va a haber un elemento que es la solidaridad intergeneracional. Parte de ese 2% se va a ocupar para esto, que es aproximadamente un 1%. La solidaridad intergeneracional es que con el dinero que se captura de las cotizaciones del empleador, un 1% va a ir para mejorarle inmediatamente las pensiones a todos los abuelos y abuelas que actualmente son pensionados de AFP. Eso es inmediato. Eso va a tener, cuando se aprueba la ley, hay unos meses en que esto tiene que operativizarse y inmediatamente le llega una inyección de recursos sobre la pensión base. Es sin contar el aporte, porque algunos de estos pueden tener aportes solidarios. Es sobre la pensión. Siempre estos proyectos apuntan a lo que uno se autofinanció. Autofinanció, hablamos de acuerdo a las cotizaciones y los años que cotizaron. Entonces, este proyecto también tiene siempre una regla que va a ir privilegiando a la gente que más cotiza, o va a tratar de incentivar que se cotice, porque si no se cotiza, efectivamente ni un sistema de capitalización, ni uno de reparto, ni uno mixto, ninguno va a funcionar. Es importante mencionar que Chile es el único país en donde no hay aporte patronal real, en realidad. Aquí hay un aporte que se incorporó a través de otro seguro, que es el SIS, pero en pensiones propiamente tal no hay. Y todos los países del mundo lo tienen. Por otro lado, la OIT señala que para respetar la seguridad social y las reglas de ellos, al menos la mitad de las cotizaciones deberían ser hechas por el empleador y la otra mitad por el trabajador. Y en muchos países son todas hechas por el empleador. Chile la tenía todo en el trabajador. Por lo tanto, esto incorporar una cotización por parte del empleador no es algo extraño en el mundo. Ocurre en todos los países del mundo y una de las excepciones es Chile, en realidad. Este es un sistema que apunta a mejorarle este reparto, es un sistema que apunta a mejorar las pensiones de todos aquellos que hoy día están jubilados y jubiladas. Y por lo tanto no va a ser permanente, porque los hoy día jubilados van a ir pasando el tiempo y van a ir falleciendo. Y los que van a ir cumpliendo su edad de jubilar van a tener un aporte que va a venir por otro mecanismo solidario que lo vamos a explicar, y por lo tanto este mecanismo de reparto es transitorio y tiene un horizonte de aproximadamente 50 años. Se incorpora un elemento que es de género, que es para las mujeres, que básicamente es que actualmente para pensionarse, explicamos, un elemento central es con cuánto dinero uno llegó a la edad de jubilar, y otro es la regla que le calculan de acuerdo a las tablas que hay que ocupar. Como las mujeres viven más, se le ocupa una tabla que tiene más años, y por lo tanto el ahorro que tiene hay que dividirlo por más meses, y por lo tanto la pensión baja. ¿Qué es lo que se señala? Se hace una tabla que en el caso que la mujer así lo quiera, en vez de jubilarse a los 60, se jubila a los 65, si ella se jubila a los 65, se le va a aplicar la misma tabla que la de un hombre a los 65. Entonces lo que esto busca es igualar los beneficios, pero en igualdad de condiciones. Dado que el hombre está obligado a jubilarse a los 65, lo que se le dice, si una mujer espera hasta los 65, se le va a aplicar la tabla del hombre. La tabla del hombre parte a los 65 también, porque es la estructura. Eso implicaría que automáticamente su pensión va a mejorar en un 14%. ¿Cómo se financia esto? Porque la mujer se le aplica una tabla más larga, no por capricho, porque viven más efectivamente. Y va a haber, por lo tanto, un grupo de mujeres que va a vivir más y que va a exigir que alguien financie esa mayor cantidad de años de vida. Bueno, eso también se saca de un porcentaje, que es aproximadamente un 0,4 de esa cotización del empleador. Es el segundo elemento. Entonces vimos el Inter y el bono mujer. El tercer elemento que incorpora es la solidaridad intrageneracional en una misma generación. Esto se ocupa bastante poco, una fracción bastante minoritaria de la cotización, pero es como la residual, en la medida, porque dijimos que la cotización del Inter se va a ir terminando. En la medida que se va terminando, se va a ir incorporando todo en la intra. ¿Qué es lo que es la solidaridad intergeneracional? Pongámosle que todos ustedes tuvieran la misma edad. No ocurre, pero se supuesto. Todos la misma edad, son de la misma generación, y todos ustedes trabajan en cosas distintas y en distintas empresas. Supongamos que son 100. Entonces, ¿en qué consiste eso? Cada uno de ustedes, de acuerdo a su salario, va a cotizar. En este momento es aproximadamente un 0,5%.
medio punto. Ese medio punto se va a acumular en un fondo que lo va a administrar esta administración pública y lo va a invertir de acuerdo a las reglas que ellos estimen que es lo que da mayor rentabilidad. Una vez al año, todo el fondo que tienen lo van a dividir en partes iguales entre ustedes y se les va a inyectar en su cuenta de ahorro personal que también la administra esta institución pública. Por lo tanto, los que ganan más, su aporte van a recibir menos a final de año como una inyección, y los que ganan menos van a recibir más solidariamente de los otros. Eso se llama un mecanismo solidario de la misma generación. ¿Por qué se hace siempre con una misma generación? Porque se supone que en una misma generación la situación política, económica, una serie de contingencias han sido las mismas. Y por lo tanto hay elementos que no dependen solamente, como muchos dicen, de la persona, sino que hay gente que ustedes que puedan tener un hijo que tuvo un accidente, que tiene que dejar de trabajar, puede que un familiar esté muy grave, puede que alguno mismo haya chocado de repente y que con alguna lesión que le impide o que sea temporal y que después le cueste volver otra vez. O sea, hay muchas contingencias, pueden haber contingencias porque alguno viva en un puerto y que hay una inundación, etc. Hay muchas contingencias que le puede pasar a una generación que no dependa de la propia voluntad individual, como los que no tienen convencido, como el que le va mal es porque es más flojo. No. En la vida hay cosas que hay personas que te han tenido, uno la puede llamar suerte o elementos de la vida, pero no a todos que han hecho los mismos esfuerzos les va igual. Y por lo tanto, estos mecanismos tratan de compensar esto. Y no es que al que le está yendo bien no va a recibir nada, también va a recibir. Pero proporcionalmente va a recibir lo mismo que todos. Y por lo tanto va a recibir proporcionalmente menos que si él ahorrara individualmente, eso es verdad. Pero el que tiene menos va a recibir solidariamente del otro. Y estamos hablando de medio punto de las cotizaciones, que es bastante poco si uno quisiera ver. Pero eso tiene impactos bastante importantes, sobre todo en los sectores más de menores recursos. Bueno, ¿en qué consisten las mejoras? Ya dijimos que para los que están actualmente pensionados, un 20% con un tope hasta los 600.000. El que tenga pensiones sobre 600.000 siempre va a caer en el 20% de 600.000, por lo tanto relativamente va a ir bajando. Entonces, un caso, por ejemplo, un hombre de 70 años actualmente que se pensionó con una pensión autofinanciada, que se llama la PAFE, la inicial, de 200.000, él tiene derecho a un aporte previsional solidario actualmente de 36.965, si es que cumple los requisitos efectivamente, y va a tener un nuevo aporte solidario intergeneracional, que es el 20%. Y por tanto este hombre que hoy día que se jubiló con 200.000 pudo pasar a 236 si cumplía, hoy día va a quedar con 276. Ese es un caso de, este es un pensionado actual, es una persona que hoy día tiene 70 años y que hoy día está recibiendo una pensión. ¿Cómo se le mejoraría? Este caso es lo mismo en un hombre y una mujer. Ambos casos van a recibir lo mismo. Este es el mismo caso, un hombre y una mujer, pero que tiene más aporte, tiene 300.000 de pensión de AFP, el aporte solidario casi no existe en ese caso, es 3.000, y ellos van a recibir inmediatamente 60.000 más una vez aprobada la ley. Y va a pasar de tener 303.000 a tener 363.000. Eso es, esto va a ser lo que va a pasar hoy día con todos aquellos de ustedes que tengan abuelo, madre, o padre, o hermano, o tía que estén ya pensionados por AFP. Esto es inmediato y rige para todos. Aquí entramos en casos. Aquí es más complicado poner todos los casos, pues vamos a tratar de mostrar una tablita aquí en el límite, porque va a depender de la historia de cada uno, hay que simularlo. Pero esta es una mujer, estos casos sean siempre para mujeres de menores de 60 años, esta es una mujer de 20 años, con una pensión estimada al jubilarse, porque estamos hablando del futuro, que le quedan todavía unos 40 años por trabajar, de 200.000, va a poder, de acuerdo a las reglas de hoy día, es una simulación porque habría que mejorar, va a tener un aporte previsional solidario, si es que cumple las condiciones, y va a tener este que es el ahorro en cuentas personales, que se le incorpora, y va a tener el bono mujer. Y por lo tanto, ella de tener una pensión que si fuera hoy día de 236, va a quedar con 344. Eso es una persona en el futuro. Este es el caso de un hombre en el futuro, una situación de 225,
que también va a quedar con 346. Es que el 3% va a una cuenta personal. Aquí vamos a ir tratando de mostrar los casos más genéricos, cómo va a operar. Esto es para los que están hoy día pensionados nuevamente, pero en tabla. Estos son los que están hoy día pensionados. Entonces aquí tenemos que hay... Y estamos tomando siempre la pensión de la mujer. Entonces la pensión de la mujer y el hombre con igual saldo. Sabemos que con igual saldo el hombre siempre tiene una pensión un poquito más alta, porque vive menos. Eso es por la aplicación. Entonces estamos tomando que 200, 300, 400 y 700. Y ahí se ve cómo se va a ir reflejando. Siempre, entonces, es en este sector, en las pensiones sobre los 600.000, que ya el aumento no va a ser del 20%. Eso es lo que trata de reflejar. Y a la vez van al puntito verde, son las APS. Aquí se les suman los beneficios cuando se consideran con estos todavía son pensionados del momento actual, cuando se les considera el bono mujer. Mira. Esta es una tabla que es para explicar un poco cómo, no es estrictamente porque esto se da solamente en la coyuntura, porque el bono mujer es para las mujeres que se jubilen a los 65 pero que no hayan cumplido todavía el momento de salir la ley 60. Entonces este es como un cuadro que está en el borde. Estamos poniendo un caso que no es un caso real estrictamente, pero sirve como para visualizar un poco, por eso lo quiero poner. Porque metodológicamente uno podría decir sí, pero estos casos es la persona que justo sería la persona que está de cumpleaños el día siguiente que salga la ley, si me quisiera decir. Pero sirve para abordar un poco. La primera columna sale mujer y hombre, que se llama la PAFE, es la pensión autofinanciada. De que es un cálculo que se hace siempre a todas las personas cuando se jubilan, se les calcula que es con lo que ahorraron, cuál va a ser su estimación de pensión y sobre esa es un parámetro que se toma. La reforma del 2008, que es la primera columna, tanto a hombres como mujeres le incorpora lo que es el aporte previsional solidario. Lo que los lleva a esta columna a una pensión y lo que los lleva a que con la reforma del 2008 se mejore en estos rangos la pensión de las personas. Entonces, si vemos a las personas que llegan hasta 300.000, se les mejora en un 1%, y ahí para arriba las personas que tienen el rango, que tienen derecho a la pensión básica, o sea que tienen el monto de la pensión básica, se les mejora un 66%, y más allá se les mejora más. Entonces, esta nueva reforma, lo que trata de hacer finalmente, es efectivamente mejorarles más a este sector y menos a este sector, si se ve. Pero igual lo mejora, y acá lo mismo. Para que en el consolidado, cuando uno ve lo que se ha hecho, toda la obra, si uno quisiera ver de la reforma del 2008 con la 2017, mejora a las personas de menores ingresos en más de un 100%, pero a las personas de mayor ingreso también, a las mujeres sobre el 30%, y en el caso de los hombres los mejora, mientras menos ingreso, también arriba del 100%, aquí está el 86%, pero a los de mayor ingreso también tengan una mejora en la pensión. Por eso yo lo quise poner como que es una continuación, porque si uno no lo pone como continuación, efectivamente está la crítica que esta reforma apunta a mejorarle a la clase media, que no es la de menor ingreso. Y eso es verdad, que es uno de los objetivos que había. Bueno, después tiene otros elementos que incorpora, establece una incorporación gradual obligatoria de los trabajadores independientes con un mecanismo que es de gradualidad que ya no existe. El próximo año a todos los trabajadores independientes se les va a hacer obligatoria la cotización que se va a traducir en la operación renta 2019, y esto lo que trata de hacer es que haya un calendario que sea más suave. Establece en el seguro de cesantía un cambio para que para que el seguro de cesantía complemente el periodo de lagunas previsionales, de que uno queda cesante te sigan pagando la imposición y no se generen las lagunas, y cambia los topes disponibles que lo aumenta. Y hay una serie de cambios regulatorios que apuntan básicamente a mejorar los resultados de los afiliados en su participación, a generar mayor transparencia, a que haya participación de afiliados cotizantes en la toma de decisión de las inversiones, que coge un rol la comisión de usuarios, que tengan participación en la designación de los directores y participación donde se invierten los dineros, porque las AFP invierten en empresas.
invierten con fondos de todos nosotros. Entonces, en esas empresas donde invierten, que haya un nivel de participación también de los cotizantes, que haya alguna persona que puedan delegar personas que estén mirando si efectivamente se está haciendo bien el trabajo en esa empresa también. Entonces, aquí haya nivel de participación en los directorios. Que hayan incentivos para que si los fondos pierden, las AFPs también pierdan, y así hay mecanismos de ese estilo. Y una serie de elementos que tienen que ver en las cobranzas de cotizaciones, que si bien hay mecanismos de hacerlo, hoy día recae mucho en las AFP todo, y efectivamente establecerle criterios que trabajen más en conjunto, coordinados, y mejorar el tema de cobranza y bajar los efectivos los costos que se vayan haciendo. Básicamente yo quería quedar hasta ahí. Después venía un elemento que es un elemento central, que es una diapositiva acá. Si uno ve el mundo, si uno ve el mundo cómo se comporta, uno se va dando cuenta que 80 países del mundo, aquí de los 186 países que están contemplados, 80 países del mundo tienen solo reparto público, y el amarillo es un tipo de pilar solidario más reparto público, son 46, o sea, 126 países del mundo tienen reparto de los 186. Chile es pilar solidario, o sea, capitalización individual, más pilar solidario, que son 8 países. Entonces, lo que básicamente uno quiere decir que lo normal en el mundo, efectivamente, o es reparto o es modelos mixtos. Y lo que apunta esta reforma, efectivamente, es abrir a modelos mixtos. ¿Por qué se apunta en casi todos los países a modelos mixtos? Básicamente, por lo que explicamos, porque la solidaridad o las eventualidades, los riesgos que uno sufre, uno no los quiere sufrir siempre, pero todo un sector de la población siempre tiene elementos en la vida que hacen que tenga menores ingresos, que pasen cosas, y tiene que haber mecanismos solidarios que se hagan frente. La capitalización individual está sujeto a riesgos muy altos, que son financieros, que tampoco dependen de uno ni del que invierte, dependen de situaciones políticas, situaciones económicas, etc., y que pueden hacer que los fondos disminuyan mucho en determinado momento. Y dado que la jubilación no es un elemento que uno pueda postergarlo indefinidamente, tiene que ver con tu edad, efectivamente se promueve que no se pongan todos los huevos en la misma canasta frente a este riesgo que puede ocurrir. Si uno ve los países de la OCDE, pasa algo similar, o sea, 19 tienen entre reparto y reparto con pilar solidario. Y si uno ve Latinoamérica, también pasa algo similar. Estos 3 láminas las quería poner porque en general, a nivel mundial, lo habitual es tener modelos mixtos basados en pilares fuertes de reparto, más que capitalización individual. ¿Sí? Mira, una consulta. En la parte donde mencionaste que la ley contempla un mejoramiento de un 20% a los que ya están pensionados. Una vez saliendo la ley, ¿cierto? Posteriormente, un mejoramiento. ¿Qué pasa con la persona que jubiló en iguales condiciones, pero que su jubilación fue posterior a la ley? Y que el cálculo se supone se le hizo de la misma forma que al que ya estaba jubilado, ¿cierto? Ante la ley, que va a tener ese mejoramiento del 20%. ¿En qué situación queda el que jubiló al mes siguiente o a los meses siguientes de salida que salió la ley? ¿No va a tener el 20%? No va a tener exactamente el 20%, va a tener lo proporcional menos el tiempo, por eso el reparto va a ir decreciendo. O sea, si al 20% es para los que ya están, les toca el 100%. En la medida que van pasando a él, te toca una fracción menor. Porque va a tener el complemento de las otras medidas, de la intra, y va a tener porque el inter es para los actuales y se va a ir decreciendo en la medida que se va a ir disminuyendo el aporte, y el intra va a ir apoyando a los nuevos. Esa es la lógica que hay, que son 2 mecanismos solidarios en realidad. El intra también es solidario, entonces los que están fuera van a ocupar el intra de manera solidaria y los otros van a ocupar el inter de manera solidaria. Y ese mismo tramo, digamos, ¿tiene algún tope o algún límite de remuneración o de jubilación a los que van a recibir la mejor?